Hola, ¿cómo están? Bueno, te estoy grabando este programa número 47 nuevamente porque el vivo de YouTube no sé qué pasó, pero no lo ha guardado. Así que para que aparezca en toda la saga de nuestra programación con el número 47, estoy grabando este aparte, donde te vengo a traer la temática nuevamente para que vos puedas verla. Lo más parecido al programa, como cuando tomamos mates y charlamos, solamente que no va a estar Gerardo y no van a escucharse los mensajes que siempre están sonando. Pero bueno, este es un tema polémico, el que elegí, un tema polémico por la significancia o por el lugar que pone al hombre. Yo decía en las historias, antes de salir del programa, decía, vamos a poner bajo la lupa al hombre, sus características y cómo se está comportando en las relaciones, los vínculos con las mujeres. Cuando hablamos de vínculos, en este caso vamos a hablar de vínculos amorosos, ¿sí? Así que bueno, de caballeros a princesos. ¿Por qué elegí esta temática? Bueno, es algo que a mí me interesa muchísimo, el tema del vínculo entre el hombre y la mujer, y tratar de entender, ¿no? Porque a veces es muy difícil a las mujeres entender cómo se están comportando los hombres, y nosotros vamos a tratar de entender esto bajo un halo de historia, de contexto, a ver de qué estamos hablando cuando hablamos de princesos, y sin querer atacar a nadie, simplemente de tratar de entender un poquito la historia. Bueno, pero antes de empezar la programación, yo quiero agradecer a mis sponsors que hacen posible y nos acompañan en la programación, que ellos son Leg Impresiones, que están con nosotros hace tiempo. Ellos están en Santa Cruz 653, acá en Villa Constitución. Hacen todo trabajos de impresiones, tienen mucha alta tecnología para lo que hacen, así que te invito a que los sigas en Instagram y que cuando tengas que hacer algún trabajo personalizado los contactes de mi parte. Y Allianz Indumentaria, que nos proporciona de los outfits más lindos femeninos que tenemos para salir en la programación. Y ellos están en San Martín 722, también en Villa Constitución. También tienen Instagram y puedes buscar la ropa más linda femenina y de tendencia, está ahí. Ahora sí, ¿por qué elegí este tema? Porque te dije que siempre es un tema importante para mí, el tema de los vínculos. A todos nos ha pasado, a todos nos pasa algo, tuvimos algún desafortunio en el amor, amigas, conocidas, tías, bueno, o en experiencia propia, ¿no? Y tratar de entender al hombre, porque en el momento que una nace y cómo era el hombre en ese momento, o el guión que manejaba el hombre en ese momento, al que maneja hoy parece que ha pasado agua debajo del puente, como quien dice, han cambiado las cosas. ¿Qué pasó? Cambió el hombre, cambiaron los tiempos, cambiaron los valores, cambiaron los paradigmas, las ideologías. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es todo el tema del hombre? ¿Es culpa del hombre? ¿Es culpa de la mujer? Bueno, no vamos a tratar de culpar a nadie. Dijimos, vamos a poner bajo la lupa al hombre en este caso, pero también lo vamos a hacer con la mujer en otra programación. Así que quédense tranquilos. No se trata de atacar a nadie, se trata de tratar de comprender, porque como yo decía, si sos millennials como yo, en mi caso, que el otro día hablaba con una amiga, yo le decía, yo soy millennials, nací en una época, en un contexto histórico que a la niña se le educaba para ser mamá, para cuando tengas tu casa, tus hijos y demás. Resulta que cuando llegas a esa edad, más o menos para pensar ¿no? en ese matrimonio y lo que sea, el mundo había cambiado. Repórtense en las millennials si es que no les pasó lo mismo. O sea, obviamente no todos nos tomamos la educación de la misma forma, pero sí es importante cómo te educan en la casa, la familia, las instituciones, cómo el sistema se empieza a programar de cierta forma en cuanto a los roles y qué es lo que va a pasar más adelante, qué vas a esperar formar una familia, vas a esperar formar una carrera, una vocación, una profesión. Bueno, todas esas cuestiones. Hubo momentos históricos más atrás que quizás no se educaba tanto a la mujer para que se prepare para una profesión, sino para que sí se preparara para la casa. Entonces, cuando hablamos de roles tradicionales, hablamos un poco de eso, de todas esas cuestiones que tienen que ver con un contexto histórico, educacional, de generación en generación, cómo educaban nuestros padres, las ideologías, los paradigmas, los valores, ¿viste? Todas esas cuestiones. Entonces,
Eh, Me encantaría darle el tema desde origen, hablando desde el hombre de las cavernas, para tratar de entender esto de los roles masculinos y femeninos, de dónde viene, porque me encantaría. Pero bueno, no me alcanzaría el programa ni el tiempo para poder hablar de todas estas cuestiones yendo al hombre de las cavernas. Pero vamos a arrancar más o menos para volver un poquito a la historia, para mirar de qué hablamos, para poder entender estas conceptualizaciones que estamos hablando hoy. ¿Por qué hablamos de caballero a princeso? Usé la palabra caballero y no príncipe a princeso, que podría haber sido también, pero me parece que caballero de alguna manera contrastaba más con este princeso. Sí, que no es el príncipe, es el princeso. ¿A qué nos referimos? Vamos a llegar más adelante. Espérame, vamos despacio, Mabel. Como te suelo decir, soy yo la que se apura. Bueno, entonces, vamos a hablar del modernismo, posmodernismo y metamodernismo. Eso es algo que no me salió cuando estudiaba historia, me encantaba. Hay gente que le gustaría obviar un poquito ese tema, pero es que si no contextualizamos no vamos a poder entender un poco los complejos paradigmas, los complejos históricos, las estructuras de pensamiento que hacen a la tradición de generación en generación, y cómo vamos, esto que te contaba de las milenias, cómo uno fue educada y que sí, que la familia, y cuando llegas al momento resulta que todo cambió. Resulta que ese hogar que quería formar por distintas situaciones no se formó, o se formó desde otro lugar, ¿no? Por eso las familias ensambladas, todas estas cuestiones. Por eso te digo que hay cambios de pensamiento que van variando, y a veces uno nace en una etapa muy fluctuante, muy cambiante, y es consecuencia de esto, como en el caso de las millennials que estaba contando. Que esto le pasa al hombre y le pasa a la mujer, pero hoy vamos a poner al hombre bajo la lupa. Bueno, entonces te decía, modernismo, posmodernismo y metamodernismo. Vamos a arrancar desde ahí, no nos vamos a ir tan lejos. El modernismo, ¿de qué te estoy hablando cuando te hablo de estas tres etapas culturales, históricas, filosóficas, que de alguna manera son las que le van a dar el contexto a la vida humana occidental dentro de ese complejo histórico? Son complejos que en realidad no es que empezó en el siglo XVII el modernismo y murió en el mediados del siglo XIX. No. Son complejos, como todo lo que tiene que ver con la humanidad, con los seres humanos, nosotros, y coexisten estos paradigmas, siguen existiendo hasta el momento de hoy. Y ahora vamos a ver. Entonces, si hablamos de modernismo, más o menos vamos a poner una fecha, pero tratemos de entender esto, que no es delimitante, que no es condicionante, o sea, no es determinante, mejor dicho, ¿sí? Que coexisten estas etapas. El modernismo, como te decía, el siglo XVII más o menos hablamos, ¿no? Hasta el siglo XIX, que ahí tiene su furor, digamos. El modernismo va a hablar de, digamos, le va a hacer muchísimo énfasis a todo lo que tenga que ver con lo que esté científicamente comprobado, con lo científico, con la verdad, con una verdad, con roles ya establecidos, preestablecidos también, como el hombre y la mujer, donde el hombre heredado del modernismo, que viene de más atrás también, como te decía, para ver, yo me iría al hombre de las cavernas para ver, pero bueno, vamos a arrancar que el hombre del modernismo es el hombre heredado, ese guión, si se quiere, masculino, era el hombre protector, el que cortejaba a la mujer, el que tenía un liderazgo de alguna manera personal y, no sé, tenía su trabajo, iba, sabía que mujer le gustaba, la cortejaba, la invitaba, y tenían los roles, el hombre trabajaba, la mujer no es que no estudiaban, por supuesto que sí, ya en el modernismo, pero el hombre era el que se dedicaba a estas cuestiones. Y todo esto viene más de atrás todavía, como yo te decía, ¿no? Y que tiene mucho que ver también con la sexualidad de cada uno, que ahora más adelante lo vamos a explicar. Entonces, bueno, el modernismo, digamos que es todo eso, que tiene que ver con la razón, hay una verdad, es así, y tiene que estar científicamente comprobado, porque la ciencia cobra un lugar muy, muy importante. ¿Qué pasa en el posmodernismo? Te estoy haciendo un mega resumen, ¿eh? O imagínate que esto dura del siglo XVII a mediados del siglo XIX. Así que estamos hablando de unos cuantos años y te estoy haciendo un mega resumen para entender más o menos el modernismo.
Después, posmodernismo, que es este modernismo, son estas ideologías y estos paradigmas dentro de este complejo de años que te estoy mencionando, de siglos, entra en crisis, totalmente en crisis. Ahora se cuestiona toda esa verdad, todo lo que estaba científicamente comprobado, las religiones, la sexualidad, aparecen otros tipos de sexualidades. Lo estoy diciendo mal, aparecen otro tipo de, no de sexualidades, de géneros, aparece más, se cuestiona todo, todo cae en crisis total lo que es la ideología moderna, cae totalmente en crisis, todo queda en cuestionamiento, ¿no? Toma mucha importancia el relativismo, la desconstrucción, la desconfianza, y bueno, y acá en el posmodernismo, bueno, vos escuchate todo lo que te estoy contando yo ahora la idea, pero porque yo ya lo tengo todo armado y puedo ir al grano ahora. Pero, escuchá, si yo te estoy contando que el hombre moderno era ese el que, de esos roles marcados, donde era el proveedor, era el que cortejaba, y que sí, no es que no había mujeres que no, pero era a la larga, son guiones generalmente estructurados, que se usaba así, que era así, no se cuestionaba demasiado el modernismo. En el posmodernismo se empieza a cuestionar, entonces así como la mujer se cuestiona un montón de cuestiones que tenía que ver con su rol dentro de la casa, y también para la sociedad, esto de no fumar en público, de que el hombre era el que sí estudiaba y el que trabajaba y demás, entonces en el posmodernismo la mujer cuestiona ese rol, al igual que el masculino. Entonces, todos estos momentos que tienen nombres para la mujer, donde la mujer cuestiona su rol y empieza a haber una crisis entre los sexos, digamos, como una especie de guerra, donde parecen competir. Antes parecía que la diferencia de roles estaba sexualmente bien diferenciada. En el posmodernismo eso se cuestiona. Y además hay muchos movimientos que empiezan a darse también en el modernismo que tienen que ver con el empoderamiento femenino, que empiezan a surgir muy poco a poco, y cobran muchísimo poder en el posmodernismo. Muchísimo auge cobran. Entonces, ahora estamos en el momento histórico que se llama metamodernismo, que es una oscilación entre estos dos paradigmas que pertenecían al modernismo y en el posmodernismo. Entonces, la palabra oscilación, para poder entender qué es esto, de qué estamos hablando cuando hablamos de oscilación, básicamente es como que yo me imagino el péndulo que oscila de un lado hacia el otro, ¿no? Yo tengo acá el significado de la palabra, que viene de oscilare, que era una figura, del latín oscilare, que era una figura como un péndulo, que fluctuaba y que variaba y se movía entre dos polos. Entonces, para que más o menos te des cuenta, yo te traigo la figura del péndulo. Eso es más o menos lo que significa hoy esta era, el metamodernismo. Oscila entre los valores y los paradigmas imperantes del modernismo, entre ese guión que teníamos del modernismo y del posmodernismo. O sea, un tema, ¿no? Porque vos pensás que la mujer moderna tenía su rol preestablecido, el hombre también. En el posmodernismo eso entra en crisis. La mujer se cuestiona que por qué soy yo la que tiene que hacer todo esto, que el hombre se cuestiona por qué. Ahora te voy a dar ejemplos claros. Y todo parece oscilar. Y ahora todo eso coexiste, todo eso está conviviendo en nuestros momentos y ahora más o menos podemos ir entendiendo por qué es tan complejo el tema de los vínculos y las relaciones en este momento actual. Hoy ponemos bajo la lupa al hombre, pero en realidad esto involucra a varias cuestiones y los cambios que el mismo hombre ha dado de generación en generación también tienen que ver con los cambios que la mujer ha dado. Así que es como que ambos son responsables. Seguimos. Para continuar avanzando con el tema que estamos abordando hoy, vamos a hablar sobre la biología y la cultura. Cuando hablamos de la biología del hombre, hablamos de la testosterona. No soy bióloga, no sé demasiado de estas cuestiones, pero sí he leído que esta hormona de alguna manera hace a la diferencia entre el cuerpo femenino y la mujer. Si bien la mujer también tiene testosterona, produce,
pero en muchísima menor escala. La testosterona se caracteriza por todas esas características biológicas que tiene el hombre en su contextura física, a diferencia de la mujer, por ejemplo, más vellosidad, voz gruesa, más cantidad de musculatura en el cuerpo. Y bueno, todas estas cuestiones que hacen al físico del hombre, que también de alguna manera están relacionadas con los roles, de alguna manera asumidos y adjudicados del hombre como herencia del modernismo. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente el hombre tiene más musculatura, estaba preparado para la guerra, para salir más a la intemperie, su cuerpo, su fisonomía, hacía que el hombre estuviera preparado para la protección, para proteger a esa familia, donde en los antiguos roles la mujer se dedicaba al hogar, a la crianza de sus hijos. Biológicamente el cuerpo de la mujer está preparado para eso. Y bueno, entonces los roles de alguna manera se acomodaban a eso, así que no está tan errado, digamos, esos roles que de alguna manera tienen que ver con heredados del modernismo, pero que también vienen de mucho antes. Si vamos al hombre de las cavernas, como te decía hoy, que yo arrancaría de ahí, tiene que ver un poco eso, cuando el hombre empieza a evolucionar y demás, el hombre se dedicaba a la caza, la mujer a la recolección, por su cuerpo físico, por acoger a los hijos en su vientre y la crianza y el amamantamiento. La mujer se quedaba en la casa, hacía la comida, y todos estos roles clásicos, si se quiere llamarle de alguna manera, tenían que ver también con esta parte biológica, tanto del hombre como de la mujer. Entonces, en el caso del hombre, bueno, esto que te decía, la mayor musculatura, hace al mayor aguante, ¿no? O debería ser al trabajo fuerte y todas estas cuestiones, que la mujer se siente protegida, con este hombre que va a tener el cortejo, va a tener el cortejo, la dirección, digamos, del vínculo, el liderazgo, y todas estas cuestiones. Ya le había puesto agua. Estoy hablando y se van al mismo tiempo. Ahora va a leer un mensajito Muriado, Gerardo. Bueno, acá Solari. Bueno, ¿qué otra cuestión? Esto como a nivel biología, cultural. Bueno, a nivel cultural, eso que te contaba también, en los momentos históricos en los que uno está viviendo, cómo la cultura, cómo en la familia se va a dar la crianza al hijo, los roles de asunción y adjudicación también tienen que ver, inclusive hasta en el juego, porque con qué va a jugar el niño, con qué va a jugar la niña, no, los nenes no hacen esto, los nenes juegan con esto, los nenes no juegan con muñeca, los chicos no lloran. Todos estos tipos de formas de criar que va a tener en su momento, como te decía. Por eso es importante tener esta idea que vimos anteriormente, el modernismo, el posmodernismo hasta llegar hasta hoy. El posmodernismo que cuestiona todas estas cuestiones, valga la redundancia, y empieza a haber un cambio. El metamodernismo hoy que oscila entre estos dos paradigmas, estos dos formatos, guiones femenino y masculino. Que el masculino solo no es que cambió, por eso te voy mencionando todos los cambios que también ha llevado la mujer, un poco por arriba. Hoy, bajo la lupa, tenemos al hombre, pero es imposible no nombrar las cosas que fueron cambiando. Hay un libro importante que fui a ver, si alguno la conoce, Pilar Sordo, una psicóloga chilena, hace unos cuantos añitos atrás, había sacado un libro que se llamaba Viva la Diferencia, y fui a verla a Rosario. Y me encantó la forma de contar su proyecto, su trabajo, en ese libro que le había llevado algo más de 4 años, más o menos, entre 3 y 4 años. Un montón de personas había hecho un trabajo de campo, un estudio, una investigación que tenía que ver con la asociación libre. Y bueno, y ella le preguntaba a hombres y a mujeres, creo, sobre, no sé, una asociación libre sobre, por ejemplo, no sé, la palabra útero, la palabra esperma y hasta a qué llegaba, ¿no? Llegó a la conclusión de que justamente viva la diferencia, tanto en su contextura física, el hombre, como te estaba contando recién, y la mujer, están hechos para concebir, para dar a luz. La mujer, ella contaba la parte del útero, la parte de como una especie de vasija,
y el hombre desde su sexualidad soltar, ella habla todo esto del espermatozoide, cómo está constituido el cuerpo físico, y lo llevaba al lado psicológico a través de los estudios que ella había llegado a su propia, eh, a un estudio personal de ella, asociando estas cuestiones, ¿no? Psicológicas con las físicas. Entonces ella decía que, bueno, eso, que viva la diferencia porque somos diferentes a nivel físico, eh, somos personas y está bien que podamos pedir igualdad como se cuestiona en el posmodernismo, pero también teniendo en cuenta hoy en el metamodernismo, oscilando entre estas dos cuestiones, también teniendo en cuenta que hay una diferencia y que no vamos a ser iguales nunca. Y que una cosa es pedir igualdad de derechos y otra cosa es contemplar las diferencias y potenciar con el otro. Pero bueno, ahí es a donde queremos llegar. ¿Por qué ahí es donde queremos llegar? Porque vamos a hablar, para terminar, con este tema del vínculo. ¿Qué pasa con, con el vínculo? ¿No? Este princeso, esta palabra que aparece ahora en redes, que es una jerga muy utilizada por mujeres y hombres para describir este hombre como herencia del posmodernismo. Este hombre que cuestionó ese guión ya preestablecido, heredado del modernismo, donde el hombre tenía que tener la iniciativa, donde el hombre de alguna manera acompañaba toda esta biología y esta cultura de este momento histórico que vivía, y empieza a cuestionar, así como la mujer se emancipa y gana más libertad, de alguna manera, de expresión, para fumar en las calles, para salir, para trabajar, para estudiar, para cuestionarse si quiere tener una familia, si quiere casar, si quiere tener hijos o no. Ahora el hombre también se iba a cuestionar que, ya que esa mujer se cuestiona y quiere emanciparse, entonces él también, ¿por qué tenía que ser de la iniciativa? ¿Por qué tiene que ser el que tenga el que corteje? ¿Por qué tiene que ser 50-50? ¿Que no me puede invitar ella a una cena? ¿No me puede dar validación ella? Yo tengo que estar validando la belleza de la mujer. Entonces aparece en redes y un montón de cuestiones, todo en el avance tecnológico, todas cuestiones donde todo esto parece elevado a la 10ª potencia porque se nota de una manera exponencial en donde se puede visibilizar todas estas cuestiones. Entonces, el princeso básicamente es eso, es ese hombre que cuestiona ese rol heredado del modernismo. Se cuestiona ese rol de tener la iniciativa. Ya el hombre no va a la guerra por un montón de cuestiones de que, gracias a Dios, los tiempos fueron cambiando. No tiene que conquistar nada, el sistema está medianamente estable, por así decir, poner un nombre, ya no es como antes. Entonces, el hombre ya no conquista, no sale a conquistar tierra, tampoco sale a conquistar, no caza, va al supermercado y tampoco quiere conquistar mujeres. Entonces este princeso es el que también busca validación. No quiero decir que las mujeres busquen validación, no, pero bueno, el que cortejaba era él y el que admiraba la belleza de la mujer era él. Ahora los hombres se encierran en el gimnasio, ponen fotos lindas y no sé, trabajan mucho en su economía y en su cuerpo. Y uno de los que lo veo mucho en Instagram es que dicen, bueno, dedícate a vos, que las mujeres vienen solas. Entonces como que el hombre se corrió de ese lugar, la mujer también, hace rato. Y ahora están oscilando. Hay algunos que vuelven al hombre moderno y dicen, no, el hombre ese es el que sigue teniendo la iniciativa, el que corteja, el que invita, el que paga la cena. Y después está el otro que dice, no, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser así? El que se cuestiona, que a ese es el que le llaman princeso, el que se cuestiona, el que se corre del lugar, que ahora quiere validación, que simplemente se ocupa de él, de que no está mal, de su economía. No estamos juzgando, estamos tratando de describir y de ver cuál es la verdad. Yo pregunto, ¿no? ¿Cuál es el mejor rol del masculino? ¿Cuál es el mejor rol del femenino? ¿Es el que antes habían impuesto? ¿Es el que luego del posmodernismo se impuso? ¿O aparece? ¿O cuál es? ¿No? Bueno, y para llegar, bueno, más o menos ya vimos entonces lo que es el princeso. Entonces, ¿qué sería ahora el tema de los vínculos? ¿Qué pasa con el tema de los vínculos? ¿Cómo se ve reflejado todos estos cambios, ya sea en el mundo
del guión masculino y del guión femenino heredados del modernismo, ahora en el metamodernismo, oscilando entre ambos. ¿Qué pasa con los vínculos? Bueno, entonces para ir cerrando, te decía que el princeso es ese hombre que cuestionó ese guión clásico heredado del modernismo, ese guión clásico del hombre que básicamente tenía que ver con el que tenía la iniciativa, el que conquistaba, el que invitaba, el que pagaba la cena, el que te cortejaba, y no solamente eso, porque también era el que sabía a qué mujer buscaba y sabía qué quería y que, bueno, que seguía ese guión también en el que sostenía un vínculo, que se comprometía. Como te dije, los roles fueron, yo creo que los roles fueron cayendo en crisis por un montón de cuestiones, porque se seguían con esos roles tradicionales, pero pará, todo esto suena muy lindo, pero como te contaba yo, de esas partes un poco no tan agradables, no para poner al hombre en un lugar feo, porque no son todos iguales, pero sí te digo que la historia está contada y hay un montón de documentos que cercioran lo que yo estoy contando, de que el hombre iba a la guerra, en su mayoría hay un montón de documentos donde cuenta que los hombres solían, es horrible lo que estoy diciendo, pero es cierto, abusaban, se quedaban con el botín a quien le ganaban en la guerra, pero también abusaban de las mujeres que estaban, y eso hay un montón de historia contada, inclusive cuando vinieron los españoles acá, hay un montón de documentos que cuentan que las indias fueron abusadas por estos hombres. Vuelvo a repetir que no son todos iguales, pero que bueno, que la historia se cuestiona, que nos cuestionamos desde dónde esa maldad. Maldad por ser hombre, maldad por testosterona, que muchos trataban de entender a la sexualidad del hombre como distinta a la de la mujer, o por la diferencia de roles que ellos tenían, porque estaban más expuestos a salir a la guerra y todas estas cuestiones. En definitiva, no lo sabemos, hay un montón de cuestiones que no tienen que ver con ser hombre, sino tienen que ver con maldad humana, pero bueno, yo te cuento. Y así la mujer se va enterando, todos conocemos familiares, tíos, lo que sea, no vamos a poner nombre sobre nadie, pero todos conocemos historias de que también, de que se casan y que el rol ese un poco, esos roles un poco fueron decayendo también porque sonaba todo muy lindo, pero la práctica no era lo más lindo, o sea, siempre había terceros, generalmente los engaños no quiero decir que siempre venían de la mano del masculino, pero el masculino era el que salía afuera, el que salía a trabajar, el que tenía más contacto con otras mujeres y así iniciaban una relación extra matrimonial. Todas esas cuestiones, todos los sufrimiento de las abuelas y demás, traen aparejado, qué sé yo, nietas que ven todas estas cuestiones y se quejan y dejan de creer en esos roles por ahí preestablecidos y demás de cuestiones. No quiere decir que lo que le pasó a esa abuela, a esos tíos y demás, sea la historia de todo el mundo, pero así se va haciendo la historia, porque la amiga de la amiga, aquella, la vecina, la tía y un montón de cuestiones pasaban estas cosas. Esto te lo estoy diciendo como a vida cotidiana y también que está documentado porque todos conocemos de cómo estos, digamos, estos roles preestablecidos fueron cayendo, ¿no? No era ese príncipe, ese caballero que tanto se decía. Y a grandes rasgos estoy hablando, porque digo que no todos los hombres, vuelvo a repetir, no todos los hombres son iguales y sí se han dado matrimonios que se sostengan en el tiempo, pero es una problemática que ha excedido, que ha presentado el mundo entero, o sea, que no tiene que ver solamente con Argentina y demás, y que no tiene que ver exactamente con la testosterona, la parte biológica del hombre, que no tiene que ver con que el hombre sea más malo que la mujer, quizás también es multifactorial, quizás no solo una cosa, quizás son un montón de factores que hicieron a la decadencia digamos, de estos roles de alguna manera, y bueno, la mujer se empieza a emancipar, la mujer sufriendo todas estas situaciones, es mi manera no de entenderlo, sufriendo todas estas situaciones, tipo se cansa, de generación en generación viene viendo esto la mujer y se cansa y dice, bueno, yo también voy a elegir si quiero tener una familia, voy a elegir si quiero quererle a este hombre, y voy a elegir si estudiar, voy a elegir tener mi propia libertad financiera del hombre y poder emanciparme y poder seguir adelante en mi vida sola y quizás los vínculos también van cambiando. Como te decía, todo va evolucionando, inclusive la sexualidad y demás, entonces empieza a abrirse una brecha distinta, en donde hay más libertad
más libertad, que se corre un poco de los papeles, del matrimonio y demás, y los vínculos empiezan a verse desde otro lugar. Para llegar a esto del vínculo, la libertad sexual y todas estas cuestiones que hacen que al hombre también le sea más fácil, quizás antes, no vuelvo a repetir que esto no es, estoy hablando en general lo que es vida cotidiana, no estoy diciendo que en todos los casos haya sido igual, pero sí que, bueno, que antes estaban los pasos, ¿no? El noviazgo, el matrimonio, había un montón de cuestiones que se respetaban y que con los años dejó de ser así. Entonces, con toda esta libertad y este feminismo que empieza a tomar lugar desde otro lugar, quizás le es más fácil al hombre, también a la mujer, el tema del no compromiso o algo que sea más relativo, como por ejemplo esta palabra que aparece con el posmodernismo. No es que aparezca ahí la palabra, sino que toma demasiada importancia. Entonces, el noviazgo y el matrimonio pasan a ser algo como más bien anticuado, y ahora hay un montón de vínculos nuevos, qué sé yo. Te lo voy a decir en inglés, no, porque ya sabes que mi inglés es horrible, pero no sé, le llaman amigos con derechos. Me río porque hay una novela de hace unos años atrás que decía Touch and Go. Bueno, ahí te lo estoy diciendo en inglés, como que toco me voy. Algo que está muy de moda es la palabra chongo, que es horrible, pero bueno, es como que comparten, no tienen un vínculo de noviazgo, solamente comparten la intimidad. A veces por más tiempo, a veces por menos, no hay un tiempo establecido. Puede ser una persona que se conozca de una manera random, tienen intimidad y listo. Y bueno, y esos son los formatos, ¿no? Situationship, no sé qué en inglés, que es eso que te decía, intimidad sin definición clara. Bueno, es así, amigos con derecho, como te dije. Hookup es un encuentro casual, como te decía recién, sin nombre. Sin nombre, sin etiquetas, sin títulos, sin compromiso, solo para tener intimidad. Y acá entran otras cuestiones en juego que también estaría buenísimo hablarlas, pero en otro programa, porque ¿qué pasa con la intimidad? De todas maneras, ahora esto tiene un cambio, porque ya no es tan así, pero hubo un momento de mucha libertad sexual y ahora creo que estamos viendo otro momento, que es como que eso se retrotrae, porque como que te decía, en el metamodernismo hay una oscilación entre estos dos paradigmas heredados del modernismo y del posmodernismo. Entonces como que no es tan así de un lado ni tan del otro. Tenés coexistiendo contemporáneamente un montón de todas estas cuestiones. Así que hay una incertidumbre terrible y que cada vínculo, la verdad, hoy en día es un mundo aparte. Pero por explicarlo de alguna manera y por ponerlo en palabras, bueno, acá en Argentina se usaba esto, acá el hookup, situationship, bueno, qué sé yo. Acá le dicen amigos con derecho, el chongo, la chonga. Horrible también, horrible. Pero bueno, son formas que están existiendo y que la gente está viviendo y que se le puede poner un nombre o no para poder entender. Hay un montón de nombres en inglés. Un montón ahora están estos vínculos y también está qué pasa con estos vínculos, o sea, cómo lo viven y qué pasa en el aparato psicológico de cada persona, cómo quedás después de tener un vínculo así también, porque todo tiene, ¿cómo te puedo decir? La responsabilidad afectiva que tiene un vínculo real con una persona donde hay un compromiso, eso se parece más a lo sano, ¿no? Ahora cuando uno no se hace responsable en un vínculo, ¿sos responsable realmente con vos mismo? Bueno, hay un montón de cuestiones qué pasa con tu salud emocional, sexual, en todos los aspectos, ¿no? Hay un montón de cuestiones, por eso te digo. Pero bueno,
esto lo del princeso, este término del princeso, que si se quiere es la respuesta, quizás la respuesta o es contemporáneo también a la libertad femenina, al liberalismo femenino de alguna manera, de esos roles antiguos, clásicos, heredados del modernismo, ambos surgen casi al mismo tiempo. La mujer se libera y el hombre también. La mujer se libera de ese rol femenino preestablecido y el hombre también. Entonces aparece este hombre que también quiere que admiren su belleza. La mujer en un momento era muy admirada por su belleza, el hombre en el cortejo era lo que sucedía. Ahora el hombre también busca que le cortejen y por eso juega mucho en redes con esto. Como eso que te decía, hay muchos hombres que tienen una vida aparente de que están trabajando en un liderazgo personal, pero si los escuchas bien, escuchas que dicen, yo entreno, vos encargate de tu economía y entrená porque las mujeres vienen solas. Entonces, esa posición es de princeso, aunque no te guste, porque te está poniendo en un lugar de que te vengan a elegir. No estoy diciendo con esto cuál sea la posición correcta de un hombre. Cuéntenme ustedes. Yo solamente estoy contando a nivel histórico, social, si se quiere, más o menos, para entender qué fue lo que pasando y cómo llegamos hasta hoy. ¿Cuál es la verdad de todo? No lo sé. Díganme ustedes, estoy vivenciando, al igual que ustedes, estos momentos y todos estos cambios y estoy tratando de entender un poco y a ver, de ahora con todo este abanico de historia, cuál es el hombre que uno quiere tener al lado suyo, cuál es la mujer que vos querés tener al lado tuyo. Y bueno, y ver si en este tiempo se encuentra algo que se le parezca, ¿no? Pero bueno, hay un montón de cuestiones. Hablar de princeso también te lleva a hablar de mujer, de cambios de roles y también de los nuevos vínculos que se viven ahora, que te nombré 4 nada más, pero hay un montón. Esto que te decía te lo dije en español, el chongo, bueno, haku, que le dicen, que es un encuentro esporádico, situationship, que es la intimidad a corto plazo, se puede decir, o no tiene un tiempo estipulado. El noviazgo que sigue, por supuesto, no es que no. Y ese que te contaba, amigos con derecho. Pero que son personas que tienen confianza entre sí, pero también tienen intimidad. Así que bueno, de todo esto, ¿qué sacarás vos? ¿Qué dirás? No lo sé. Contámelo si te interesa. Son temas que vamos a ir hablando y vamos a ir viendo qué pasa con la mujer también. Así que bueno, dejamos acá y nos vemos el próximo viernes.